Atenti, porque el título del comentario de hoy tiene encomillado y se lo podemos adjudicar, yo de hecho se lo adjudico, al presidente electo Alberto Fernández. Y el título del comentario de hoy es "Ya tengo ministro de Economía". El título del comentario de hoy en boca de Alberto Fernández es "Ya tengo ministro de Economía". Y ahora te voy a explicar por qué. Me tenés que dar un tiempo, ¿eh? ¿Ya está el ministro de Economía? Alberto Fernández dice, ya tengo ministro de Economía. Luis Juez, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Majul? Bien. Tiempo. Buen título, ¿no? Es un buen título, por lo menos debería traernos tranquilidad. Porque todo el mundo está esperando. Bueno, ahora vamos a aclarar. Que ahí se quedó. Sí, ya tiene ministro de Economía. Sí. Y tenés que esperar un poco, Willy, porque tengo que desarrollar. Bueno, juez, lo que primero le quiero preguntar, usted estuvo en el Senado mucho tiempo, usted es abogado. Hay una situación que excede la política y los partidos y es... Usted está al tanto, ¿no? Conozco el tema, sí. Bueno, me espera un segundito, claro, que primero le ponemos los datos sobre... se los recordamos, lo ponemos en contexto y después lo quiero oír. Bueno, cómo no. Ya llegó también Vicente Palermo y va a llegar Ignacio Ortelli, ¿eh? Vicente Palermo, ya saben ustedes, es un pensador del Club Político Argentino, una mirada muy interesante tiene, y Ignacio Ortelli está en Casa de Gobierno, así que tiene que tener mucha información. A ver, saludo a mis compañeros, Cecilia Devana, Facundo Pastor y Hugo Machiavelli. Buenas noches, Luis. Enseguida se va a sentar Vicente Palermo, pero los quiero saludar a ellos. Lo tenía pensado así el programa, Arielito, discúlpame, porque va corriendo de un lado al otro. ¿Cuál es la información de último momento y de contexto del caso de la sobrina? La llamamos la sobrina de José Alperovich y no damos el nombre porque, según la legislación de género, sería revictimizarla. Así que le llamamos la sobrina del senador ya en pedido de licencia José Alperovich. ¿Empezás vos, Facundo? Mira, Luis, lo importante del día es que efectivamente se ratificó y se amplió en Tucumán. Recordemos que estamos hablando Pero primero pidió licencia, eso claro, es lo... bueno, esa es la licencia. Ahora, hace una hora. Hace digamos, sí, un pedido. poquito más de una hora. Y lo importante en términos de la causa, recordemos que son causas que se abrieron, por un lado en Tucumán, porque los hechos sucedieron un poco en Tucumán y otro poco en Capital Federal, en Puerto Madero puntualmente. Con lo cual estamos hablando de dos lugares distintos. Perdón, disculpame que te interrumpa. Y lo bien que hicieron, porque muchos lo aconsejaron. Mirá que si vos limitás, aunque sea la justicia federal, en Tucumán esta denuncia, es probable que en Tucumán eventualmente la justicia federal, no lo sé, esté colonizada y tenga más problemas para que avance la causa. Sí, claro, digo, en Tucumán esa causa no tenía destino. Posiblemente, de todas maneras, confiemos en que las instancias que se están dando lleven a buen puerto. La realidad es que hoy ratificó la denuncia en Tucumán, la víctima, y amplió detalles, lo cual no es poco. Designó también una colaboradora, una mujer que está empezando a dialogar con los medios y explicando... Sí, yo hablé con ella, ¿eh? Una periodista muy correcta, muy correcta, muy sucinta y que está cuidando... Primero que la está cuidando a ella, que es muy importante. Y segundo, está dando la información necesaria. En todo caso, estimo yo, pero esto es una deducción, para que nadie crea que esto es un juego, que te doy, te digo, que es un problema de resentimiento. Es otra cosa muy grave que, por otra parte, me parece que está denunciada en detalle. Cecilia, ¿qué sabes vos? Sí, Luis, bueno, lo que hablábamos antes, hace una hora más o menos, Alperovich presentó un pedido de licencia en el Senado, sin goce de sueldo. Ahí vemos la carta. Presentó una puntualmente donde habla de la licencia y otra donde da detalles, donde dice que está siendo víctima, bueno, de una difamación y que hasta tanto eso se aclare, que es lo que vemos ahí en pantalla, él va a estar con licencia. A ver, Cecilia, vos habrás leído el detalle de la carta pública que mandó la sobrina de Alperovich. El viernes. Exacto. Tiene mucho detalle. Muchísimo detalle, es realmente desgarrador leerlo. Realmente uno cuando lo va leyendo ni siquiera te diría si se puede leer de un tirón, porque es tan tremendo lo que cuenta que uno no puede más que sentir que es una demoledora absolutamente su testimonio. Y algo para resaltar, esto entró en Buenos Aires por la UFEM, que es la unidad especializada de la Procuración, y una vez que la UFEM tomó conocimiento del material, decide judicializarlo, cae en manos del juez Osvaldo Rapa y del fiscal Santiago Bismara, que rápidamente hace lugar a una de las medidas de la joven, que era que le dispusieran consigna policial. Claro. En Tucumán. Sí, una de las cosas que también había pedido la víctima, Luis, es que
Alperovich no salga a la Argentina. Entre los pedidos que hace la víctima es: necesito consigna policial urgente, tanto sea de perdón, PCA. Alperovich está Está en Miami. Está en Miami. Desde el tiene 16. Que llegar, Desde el 16. tiene que está en llegar mañana y anunció él que iba a asistir al traspaso de mando. Yo ya les Una digo, provocación a ver, eso, Luis, me parece, ¿no? El presidente electo todavía no hizo ninguna referencia pública al tema. Por lo que yo deduzco y por lo que sé, es muy probable que no pueda ni pisar No. Yo no sé qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, porque hay un compromiso político coyuntural en este momento. Cristina Fernández de Kirchner, yo te diría mayor que el que tiene Alberto Fernández. Pero el presidente electo, yo creo que la mirada del presidente electo para este tipo de temas, me parece, y deduzco, por lo que estuve hablando con su equipo, es... No, esto es más serio, esto trasciende la política. Es muy importante lo que querés decir, Hugo, dale. No, que se pide a la justicia federal que se sume con una investigación porque se investiga justamente el Senado y en ese sentido se pide una denuncia más, pero en la justicia federal. Sí, Recordemos que las dos... Bueno, pero además porque están diciendo que porque el hecho fue en Puerto Madero, es lo que están diciendo. Sí, hay una denuncia en Buenos Aires, otra en Tucumán, y la justicia federal claro. la que también podría sumarse con una investigación. ¿Algo más antes de que vaya con Luis Juez, que quiero saber su mirada? Es muy provocador, me parece, el texto de Alperovich, donde habla de una infamia y que va a dedicar el tiempo a despejar la situación, ¿no? Creo que en este momento, con solicitar su licencia o que se le apruebe... Ahora les voy a pedir cuál es la situación del senador Marino. Sobre todo quiero saber si está en funciones, si el senador Marino, a pesar de que está abierta la causa, porque la persona que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella apeló a casación, Marino está en funciones. Me esperan un segundito, por favor. Doctor juez, obviamente yo no quiero comprometerlo porque es una causa que recién se abrió, pero debe tener una mirada sobre el tema. Seguramente ahora se va a abrir, parece una cuestión secundaria, pero se va a abrir una disputa con respecto al tema de la competencia, así que estén atentos porque ese seguramente es el debate que se viene para ver... seguramente un tema no es un tema menor, porque seguramente una vez que se discuta la competencia, claramente uno podrá establecer... ¿Por qué, Luis, no es un tema menor? Y porque si la competencia es el lugar del primer hecho, va a ser Tucumán. Si la competencia puede terminar, hay que ver cómo se interpreta, cómo es la narración de los hechos que ha hecho la víctima, y a partir de ahí seguramente va a haber planteos de competencia, no, sin presuponer... Pero uno viene de una provincia y entonces uno tiene la necesidad claramente de decir que las provincias la justicia están colonizadas, ¿no? Claramente Alperovich debe tener algún fiscal y juez amigo. Con los años que manejaron el poder, la justicia muchas veces en el interior de la Argentina funciona de esta manera. O sea, digo, para no eludir el tema, digo, puntualmente seguramente va a haber un planteo de procedimiento con respecto al tema de la competencia que va a determinar claramente cuál es la jurisdicción que va a investigar. Me cuesta como abogado penalista coincidir con vos con esta inversión de la carga de la prueba, pero la verdad no hay forma de no hacerlo. Por la característica del delito, por la Luis, naturaleza yo no es que me quiero ser el distraído, del supuesto imputado. No quiero invertir la carga de la prueba. Quiero decir, por los casos que analizamos en el periodismo, que para que una mujer o un niño o un varón abusado de un niño, en el caso del niño, pero un varón o mujer adulto, de semejante detalles, tiene que estar desquiciado y tiene que ser una persona fuera de sus cabales o tiene que haber vivido lo que vivió. Pero nadie en su sano juicio, nadie en sus cabales puede claramente exponerse ante un delito de esta característica, decir haber sido víctima de un delito de esta característica, sin medir mínimamente las consecuencias. Con lo cual, te vuelvo a repetir, no hay forma de no ponerse en la postura tuya. Independientemente de cualquier interpretación procesal que pueda tener, no hay forma de no ponerse, porque cuando uno lee la carta de la supuesta víctima, uno dice, por Dios, realmente es espeluznante la forma que ella va detallando, ¿no? Tenés que ser realmente muy perverso para detallar en primera persona una circunstancia que no viviste. Con lo cual te quiero decir que hay elementos más que suficientes para que la justicia rápidamente, no solamente con cámara Gesell, pueda rápidamente. La conducta del Alperovich ante semejante acusación
Vos te tenés que defender como se defienden los honestos. Los honestos no tienen fuero, los honestos patalean ante la justicia, los honestos van y se ponen a disposición del juez. No importa la competencia, el lugar, la plata, ni la condición social. Perdón, la defensa de los honestos no es la que hoy aparentemente ha esgrimido Alperovich. Perdón, yo recuerdo perfectamente, juez, y no es porque usted esté acá, porque yo quiera ser condescendiente con usted, porque he criticado algunas de sus actitudes políticas. Pero usted cuando lo acusaron de una cuenta falsa que no tenía, se sacó todo, casi va en calzoncillo, ¿no? Al juzgado. Pero porque cuando a vos te toca la honestidad no te queda otra cosa. Vos no podés ser, después no podés ser abogado, no podés ser senador, no podés ser periodista, no podés ser nada si no tenés honestidad. Si vos no podés mirar al tipo que tenés frente a los ojos y decirle, mirá, esto soy yo, me puedo equivocar o no, políticamente, ideológicamente, pero esto soy yo. Si el día que te despojan de la honestidad, no podés hacer nada. Yo soy de los tipos que piensa esto. Y esta imputación, y lo digo con todo respeto, y digo, no es la forma con la que se defiende Alperovich. Yo, ¿sabe qué? Me tomo el primer avión de Miami, me pongo a disposición de quien haga falta. No es la forma. O sea, yo digo, y este es un consejo gratis que le mando a Alperovich como abogado penalista. Maestro, búsquese un buen abogado, se está defendiendo muy mal. Esta es la peor forma que tenés para defenderte de un delito de esta característica y mucho más cuando vos tenés una exposición pública y sos un senador de la nación. A propósito de esto, Facundo o Cecilia. Cecilia, vos debes tener la información. ¿Cómo es el tema? Perdón, saludo. Ignacio Ortelli, gracias por venir. Luis. Vamos a hablar de información del gobierno que se va y del gobierno que viene. Y con Vicente Palermo vamos a hablar de algunas cosas también del gobierno que va y del gobierno que se viene, porque quiero comentar una tendencia en Twitter y cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Porque me sorprendió mucho que sea tendencia, ahora se lo quiero compartir con usted. Era tendencia hoy, van a volver a gobernar lo que se robaron todo, una cosa así. Y la impusieron. Y era como muy general. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Porque yo creo que efectivamente este gobierno tiene gente acusada por corrupción y muchos, ¿eh? Pero era como meter a todo en una misma bolsa. Y sin embargo fue tendencia. Te da la sensación de que el país estaba en eso. Y no digo que eso, pero son unos cuantos de miles. Por eso quería hablar de ese tipo de cosas con usted. Pero los fueros, Cecilia, perdón, los fueros en el caso de Alperovich, ¿lo siguen protegiendo? Sí, lo siguen protegiendo. Él los tiene aunque esté con licencia. La única forma que él Perdón, él tiene los fueros aunque esté con... Pedir licencia no significa... el renunciamiento a los fueros. Y él puede renunciar a sus fueros. Para eso debería renunciar a su banca. La única forma de que se quede sin fueros sin él buscarlo es que lo traten en el cuerpo. De lo contrario, para él perderlos o él renunciar a ellos de forma unilateral, si se quiere, tiene que renunciar a su banca de senador. Y eso no daría la impresión de que esté por suceder, ¿no? Al menos por cómo viene comportándose hasta ahora. Usted es senador mandato cumplido, así es, se sí. dice. ¿Usted renunciaría? Los fueros no son del senador, no son los de los legisladores, los fueros son de la Cámara. Así que es de ningún efecto la renuncia individual, es la Cámara la que te tiene que quitar los fueros. ¿Su banca? ¿Usted renunciaría a la banca? Pero yo me voy, me voy a dormir. Me fui al juzgado de Bonadío y le dije, usted haga lo que tenga que hacer conmigo, ya. No, usted senador tiene fuero. No, olvídese, dígame lo que tengo que hacer, pero ya mandé un oficio a los bancos cuando me decían que tenía una cuenta en el Caimán. Hágalo porque lo único que tengo yo es honor. O sea, no hay ningún fuero que defienda la honorabilidad de un tipo. O sea, cuando tu honorabilidad se siente atacada, pero te vuelvo a repetir, el concepto constitucional es que el fuero es del cuerpo, no es del individuo. Bueno, y luego hay otro elemento más, y ya me voy con el editorial, que tiene un título encomillado, Ortelli. Ya tengo ministro de Economía, dice Alberto Fernández. Ya tengo ministro de Economía. Una gran discusión política y sobre el nombre y el apellido del ministro de Economía. Pero vuelvo. Otro elemento deductivo, es deductivo, de periodismo deductivo, le digo yo. En el caso de que la sobrina de Alperovich estuviese inventando eso y contando los hechos con tanto detalle y con tanta descripción, en el caso de que fuera mentira, es muy fácil desbaratarlo. Porque vos podés ubicar día, lugar, hora, cómo estaba, qué pasó, qué me hizo, si estaba solo, si no estaba solo, quién estaba escuchando, si no estaba escuchando, por qué estaban solos, qué día. No sé si es tan fácil de probar lo que dice la sobrina, no sé cómo son estos. ¿Los casos de abuso sexual son fáciles de probar? No, ese tipo de delitos de acción privada y de instancia privada tienen porque es entre cuatro parejas. Pero te quiero decir que si mentís no volvés más de eso, te quiero decir. ¿Cómo? Si vos mentís, no volvés más de eso. Si alguien se expone a formular una denuncia
falaz en este sentido, te puedo decir, no volvés más del tema. Por eso te digo que hay que mirar, por eso los juzgados especialistas en este tipo de cuestiones y mucho más ahora, porque se han especializado y mucho más, y los magistrados han estudiado el tema, porque la verdad, esta sociedad machista muchas veces estos temas los tomaba con mucha ligereza. Hoy los juzgados, esto me consta, se han profesionalizado, tienen equipos multidisciplinarios para estudiar y los magistrados han estudiado profundamente. No es así hace 20 y pico de años atrás. Hoy realmente son muy específicos y tienen un montón de elementos que tienen que ver con la psiquiatría, con la psicología, que tienen que ver con un montón de pericias. No es fácil de probar, pero no es imposible de probar. Pero te vuelvo a repetir este concepto. Es muy difícil que alguien públicamente se exponga a decir esto, no volvés más. Por eso coincido con tu primera parte del editorial diciendo, podemos creer que alguien pueda mentir sobre una cosa tan delicada como esta y es muy complicado. Sí, y lo que me parece un poco triste, independientemente de la persona que lo dijo y que se refirió a Luis Novarecio y a mí cuando hicimos el pase ayer entre la cornisa y debo decir, la idea de que una mujer diga de otra mujer, vos sos adulta y tenés capacidad para cerrar las piernas, es vomitivo. Es vomitivo, no importa quién lo diga, es vomitivo. Es vomitivo. Yo no soy un estudioso del tema, pero los que imaginamos la situación de fortaleza abusiva, laboral, funcional y física de cualquier varón en general frente a una mujer, la idea de que una mujer pueda decir, sos adulta, tenés 29 años y tenés capacidad por cerrar las piernas, ¿sabés qué? Me hacen sentir mal. Te digo que me dan ganas me ponen mal realmente, me ponen mal. No importa quién lo dijo, ¿eh? Por ahí está en un momento malo, ¿no? Yo no discuto personalmente esas cosas. Sí discuto los conceptos. Y me tienen que esperar un segundito con el editorial, ¿eh? Porque quiero plantear otra cosa que también divide a la Argentina. Yo cuando me lo mostraron no lo podía creer. Cuando me lo dijeron no lo podían creer. Corríjanme, porque lo voy a escuchar por primera vez. Julio De Vido. ¿Quién más, Juan? Roberto Barata. Roberto Barata. Milagro Sala. Roberto Barata y Amado Vudú pidiendo por una Navidad sin presos políticos. Esperá, vamos a escuchar el audio primero y después vamos a hablar un poquitito de esto, porque entonces un poquito más de respeto, ¿no? Por la justicia y un poquito más y no subestimar la inteligencia de... Se pueden ganar elecciones, pueden tener más votos, menos votos, pero no nos hagan creer que esto es Disneylandia, porque Disneylandia no es, ¿eh? No es que se van los peores del mundo y vuelven los mejores del mundo, ¿eh? Paremos un poquitito porque la gente está... o sea, vos podés ser más fanático, menos fanático, pero una Navidad sin preso político. A ver, escuchemos. El 28 de noviembre todo a Comodoro Pi para volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este gobierno de turno. Hola, quería agradecer a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre y el Foro por la Libertad de los Presos Políticos por el compromiso y solidaridad que han tenido con todas y todos los presos políticos que existen en la República Argentina. Sí, compañeros, nos convoca Julio De Vido de la cárcel de Ezeiza. Primero, gracias totales. Roberto Barata, acá desde el pabellón de Ezeiza. Hace 4 años que junto con otros presos políticos vivimos la extorsión, la persecución y la defamación nuestra y nuestra familia y del proyecto político al cual defendimos. Por todo esto, el 28 de noviembre a Comodoro Pi. Tenemos que terminar con la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido. El jueves 28 de noviembre a las 11:30, frente a los tribunales federales de Comodoro Pi, por nuestra libertad, contra los fallos vergonzosos guionados por el Grupo Clarín que lidera nuestra persecución mediático y judicial. Por eso, una vez más te pedimos que nos acompañes este jueves en la marcha a Comodoro Pi a las 11:30 de la mañana. Bueno, a ver, desglosemos. ¿Podemos desglosar un poco esto? Yo los voy a invitar a todos. No les voy a pedir que
se inmolen, ¿viste? Porque mucha gente ahora tiene miedo de... Como hay un cambio de clima, creen que todos vamos nos vamos a poner debajo del paraguas. A ver, Julio De Vido, los fallos judiciales indican que usted está bien preso. Amado Vudú es, creo que, uno de los pocos que tiene condena firme, Sí, claro. Amado Vudú, ¿no? Ahora lo Supone. desarrollamos. Sí. No, le tengo un pánico terrible, te quiero contar, ¿no? Porque pensando que tengo que volver a Córdoba, los presos míos, que son ladrones de gallinas, me van a pedir que los lleve al Caribe, los guasos. Porque estos que son unos bandidos declarados, piden su libertad, una Navidad sin... Yo te juro, tengo pánico. Ya me empezó a sonar el celular de los presos y me están llamando diciendo, juez, hasta el Caribe no paramos. Vos son tus clientes, Y claro, si los míos están presos por un pasacasé, por 4 gallinas. ¿Pasacasé todavía hay en Córdoba? Todavía algunos, sí, son viejos. Sí. Y robo calificado, en aquel momento era 5 años mínimo. No, una locura. Con todo respeto, una locura. Lo digo, pero así, siendo un tipo que defiende el derecho, una locura que estos tipos se sientan presos políticos. Ya pasaron las elecciones, ya ganaron y va a venir un gobierno distinto y claramente nosotros no hicimos bien las cosas, por eso tenemos un gobierno distinto. Pero que estos tipos se victimicen realmente es tomando el pelo a la sociedad. ¿Y cómo tiran todos los sellos de organizaciones de derechos humanos, no? No, pero las eso suyas no se es- dejan usar. Yo ahí tengo una cosa, un entripado, porque la verdad uno no tiene cómo no acompañar a esas organizaciones porque conoce su historia de lucha. Pero cuando lo ve que se prestan para estas cuestiones y creen que De Vido es un preso político, creen que Vudú, yo era senador de la Nación cuando lo miraba a los ojos y le decía así, todos los miércoles, ahí está Ortelli que te puede decir que cubre. Yo todos los miércoles pedía la palabra, usaba los 10 minutos que me correspondía por reglamento para cuestiones de privilegio. Decía, senador, vicepresidente, usted se tiene que ir, usted no tiene autoridad moral para dirigir esta sesión en la que yo estoy presente. Porque usted es un bandido, usted es un delincuente, usted es un sinvergüenza. La justicia en algún momento va a llegar, la prueba es contundente. Me acuerdo, yo le decía, todo el mundo me decía, querían aflojar el parqué para pegarme con la tabla en la cabeza. Cállate la boca, loco. Digo, la prueba es contundente. Me acuerdo cuando presenté el proyecto para la estatización de Chicones, me decían, no, juez, no sean estúpidos, la prueba es contundente, la prueba ya está diligenciada. Lo de Vudú no hay forma que zafe, porque era absolutamente contundente. Verlo ahora pidiendo un audio, pidiendo a la gente que se convoca a Comodoro Pi, pidiendo por su libertad porque se siente un preso político, realmente es una falta de respeto, pero no para mí, ni a la sociedad, realmente una falta de respeto al concepto de justicia. Ese tipo fue vicepresidente, ¿no? Desglosemos. ¿Cuál es la situación de Barata? A ver, Hugo Machiavelli, vos Sí. que seguís la Casa de los Cuadernos, tanto como Cecilia y con Facundo Pastor, o como Facundo Pastor, ¿cuál es la situación de Roberto Barata? Está con prisión Perdón, preventiva. primero que pide gracias totales, por favor, por la memoria de Gustavo Claro. Cerati, no usemos sean un poquitito, yo sé que está preso y cosas, gracias totales, Roberto Barata, por favor, un poquitito. Bueno, ¿y? Roberto Barata está con prisión preventiva, detenido acusado de ser uno de los organizadores en la megacausa Cuadernos. El Recordemos valijero que también- llevaba y traía. Exacto. a Según partir- Oscar Centeno. Totalmente, Sí. de los distintos aportes que hizo el Sí. fiscal Stornelli y el juez Bonadío para elevar la causa a juicio oral. Y recordemos que se lo considera dentro de otra investigación que se llama el Operativo PUF, el gran organizador desde la cárcel, con distintos audios, con otros interlocutores, por el operativo PUF contra Stornelli, contra Bonadío y otras organizaciones. Atención, el 16 de enero de este año, Roberto Barata, en un audio que está clasificado, está evaluado, es parte de la justicia, habló de la dirección del periodista Diego Cabot. Ah, que dio la dirección. El 16 de enero de este año. Sí, hay que estar muy atento con eso. ¿Para cuándo convocan la marcha, perdón? Para el jueves. Para el jueves. ¿Y tenés algún detalle sobre por qué está presa Milagro Mirá, Sala? justamente eso, mirá, A ver. los delitos que se le imputan a Milagro Sala. Perdón, y recordamos todo esto sencillamente porque para aclarar a la gente, porque si no la gente puede pensar que quizá la gente está agobiada, a fin de año, la economía, cambia un gobierno y dice, che, eran todos inocentes, son todos unos... devuelvan todos los acusadores. En cualquier momento viene alguien y vienen 3 tipos y dice, Majul, vos tenés que ir preso, porque vos hiciste programas enteros con Milagro Sala, efectivamente, con Vudú, efectivamente, con Julio De Vido, efectivamente, con Roberto Barata, efectivamente. Y ahora resulta que son unos nenes de pecho, que son buenas y blancas palomitas. A ver, Milagro Sala, 2 líneas. Milagro Sala en 2 líneas, asociación ilícita y defraudación a la administración pública y extorsión. Y después está procesada en la causa de las casas sociales. Sí. Son las causas que tiene. Bueno, ¿y tiene otra causa por agresión física? Claro. Sí. A ver,
Y las que no tiene, Luis, perdón, las que no tiene. Toda la política sabía cuando gobernaba Eduardo Fellner que tenía serios problemas con Milagro Sala por un estado paralelo que había en Jujuy, que se enviaban fondos directos de la Casa Rosada a Milagro Sala a la fundación que tenían. Había un estado paralelo, era evidente, y de esa manera tenía muchísimo poder y le hacía sombra a un gobernador peronista, no a un gobernador radical, no a un gobernador de Macri, no a otro, sino a un gobernador peronista y de los más importantes. La mirada de un pensador. Vicente, cuando vos ves esto, ¿qué te sucede? Bueno, estoy un poco preocupado porque, por un lado, la manipulación en base a la figura fácil de la victimización del perseguido, sí, ¿no? Por una Navidad sin presos políticos. Claro, la construcción del preso, político, digamos, eso y todos parecería, presos políticos y papá. Claro, parecería ser bastante fácil en la Argentina, digamos. Yo creo que en casi todas sociedades es desigual, pero es bastante fácil. En la Argentina es especialmente fácil. Pero por otro lado me parece que no va a funcionar porque la información está en la gente, en la gorda mayoría de la gente, y lo que se está, digamos, yo creo que se está estableciendo es una especie de nuevo hartazgo, digamos, en una sociedad donde los humores políticos son muy importantes, pesan ¿Y cuál en la sería política. el nuevo hartazgo? Decía, bueno, encima no me miente, encima de que la inflación está como está. Si realmente el gobierno entrante comete el error, digamos, de dejarse llevar por ese impulso, esos compromisos o lo que fuera, no lo estoy anunciando, no digo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad. No, en el caso, me parece que el presidente electo Alberto Fernández, a la única que salió a decir que no debería estar presa y que lo tiene que argumentar, Es Milagro Sala. Sí. Es Milagro Sala. Lo que pasa, Luis, que en el caso de Milagro Sala hubo intervención inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, digamos, proponiendo que revisar, porque la primera detención de Milagro Sala, que es de 2016, Dicen que se da no. después de un acampe. Sí. Entonces, se da en el marco de una protesta. A Y partir después de ahí, siguió presa. Exactamente, Sí, siguió presa. la teoría de que cuando el árbol, ¿cómo es? Que cuando el árbol... El fruto del árbol envenenado. El Claro. fruto, sí. Esa teoría, ¿no? Que cuando Sí, está sí. envenenado el árbol, el fruto... No, perdón, no sé si le hice mal. ¿Cómo es la teoría de ese árbol? Creo que es la teoría del fruto del árbol envenenado. La metieron mal presa, entonces se cae todo. Sí, ahí es un tema A discutir. Eso, pero es como dice Ignacio, ¿no? Claramente el país completo sabía que la acción social en Jujuy la administraba Milagro Sala por encima del Estado. Había una construcción paraestatal manejando toda la ayuda social con connivencia del gobierno. También había que decir cómo la política zafó, ¿no? Porque ahí la que está presa es Milagro Sala y un montón de responsables que tenían que rendirle cuenta. Yo en eso quiero ser muy cauto, ¿no? Sí, sí. Porque lo dije en su momento y no me voy a desdecir ahora, pero es absolutamente cierto lo que dice Ignacio. Había una construcción paraestatal del manejo de los recursos para la ayuda social y la manejaba toda Milagro Sala de manera monopólica. Luis, cuando Alberto Fernández hace referencia al caso Milagro Sala, obviamente cuando uno repasa vudú, debido, barata, yo creo que cada caso es distinto. En el caso de Milagro Sala, como va presa, la detienen por primera vez el 16 de enero del 2016, la detienen por el acampe frente a la Casa de Gobierno provincial. Entonces, a partir de ahí se suceden un montón de causas más. En su momento, cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión le recomendó al Estado argentino que busque algún tipo de medida alternativa a la detención. Para ese caso. Para ese caso. Bueno, está bien, ese caso. está bien. Bueno, después está la discusión de la prisión preventiva, a ver si merecen estar presos o no. Que yo creo que hay que darle a la discusión, porque yo no soy, no soy un experto como para decir, usted es culpable, tiene tantos años, vaya preso, porque no soy un experto. Ahí tenemos mucha culpa nosotros. Nosotros nos dejamos engañar por la justicia, esta justicia genuflexa que tenemos nosotros, que es claramente Que te mete preso en 5 obsecuente minutos y con después el te tiene que poderoso largar e inflexible con el débil. Nosotros necesitamos justicia en serio. Y los tipos nos pagaban con prisiones preventivas. Yo siempre dije, mira, no lo metas preso ahora si no tiene que ir preso. Pero en 8 meses hacerle un juicio y mandarlo en cana como corresponde. Claro. Tomate tu tiempo, Tomate el tiempo, pero hacerlo con celeridad, hacerlo con energía, hacerlo con firmeza, hacerlo con contundencia, darle toda la posibilidad que se defienda, toda la posibilidad que tenga el debido proceso, toda. No hace falta, pero ¿cómo hace la justicia? ¿Cómo le hace el poder? Le paga con prisiones preventivas.
Entonces, no, lo metieron preso. Y la verdad que lo que la gente quiere es justicia en serio. Agotada la vía. ¿Lo van a querer meter preso a Macri ahora para pagarle al poder político? Probablemente haya... Esta es la gimnasia en la Argentina. Lejos. Algún día podemos tener 20 programas hablando del tema de la justicia. Acá tenés periodistas especialistas en la cuestión. Pero te lo digo, ahí tenemos nuestro talón de Aquiles. Nosotros tenemos muchas instituciones horribles. Pero sin ofender a nadie, el tema de la justicia capaz que tengamos la peor, ¿no? Ahí tenemos el talón de Aquiles de esta sociedad, de esta república, ¿no? Bueno, voy a justificar el comentario editorial y lo voy a hacer breve porque la actualidad nos está tapando. Ya tengo ministro de Economía. Lo pongo en boca de Alberto Fernández. Alberto Fernández me dijo que ya tiene su ministro de Economía. Que no lo está pensando, que ya lo decidió. Alberto Fernández me dijo también que él lo sabe, que sabe cuál es el ministro de Economía, que el ministro que va a ser ministro de Economía sabe quién es. Por lo tanto, ya le dijo que sí. También me aclaró que las 3 o 4 personas que lo tienen que saber también lo saben. Digo, qué raro que no se filtró. Y me dijo, son las mismas 3 o 4 personas que saben guardar un secreto. Son las mismas 3 o 4 personas que guardaron en su momento, bajo 7 llaves, el secreto de que el candidato a presidente por el Frente de Todos iba a ser él y no Cristina Fernández de Kirchner. Me dijo palabra más, palabra menos. Deduzcamos quiénes son. ¿Te gusta jugar al...? Me sumo. Bueno, dice Alberto, cualquiera que suponga que todavía lo estoy pensando o que estoy improvisando se va a llevar una sorpresa. Entonces yo le pregunté, ¿por qué se demora tanto en anunciarlo? Y él me respondió, por 2 razones. Se pueden compartir o no, pero son lógicas. Dice, la primera, no quiere que a fuerza de interpretaciones antojadizas el mercado se lleve puesto al ministro de Economía antes de asumir. Es una hipótesis, pero es lógica. La segunda, Alberto Fernández dice que el gobierno de Macri, incluido su ministro de Economía y el presidente del Banco Central, pueden tomar hasta el 27 de noviembre, me dijo. ¿Cuándo es 27 de noviembre? Pasado mañana. Pasado mañana. Miércoles. Decisiones que podrían complicarle la negociación por la deuda. Yo le pregunté, ¿en serio? Sí. Y agregó Alberto Fernández que la negociación por la deuda es el desafío más importante que va a tener para que la sociedad evalúe si su gestión habrá sido o no exitosa. A ver, ¿vieron cómo así, como Macri se dijo, para que me juzguen, que miren si bajo la pobreza y no sé qué otra cosa dijo, ¿no? La pobreza, la grieta. Alberto Fernández dice, a mí me van a juzgar y no es una decisión mía, porque me vaya bien o no con la deuda. Y yo le pregunté por qué. Primero porque eso depende de que la economía arranque o no. Si nosotros no sabemos solucionar el tema de la deuda, la economía no va a arrancar. Y después me van a evaluar también por el alcance y el éxito que tenga el plan contra el hambre. Y agrega, Alberto Fernández me dijo a mí, el problema del hambre es mío, pero también de todos los argentinos, porque en un país como la Argentina no puede ser que haya hambre. Es un diagnóstico, ¿no? Alberto Fernández explica que tampoco quiere dar a conocer ni confirmar a cada uno de los miembros del gabinete, y menos el de Economía, por lo que le pasó a Guillermo Nielsen y a Martín Guzmán. Dice, lo que le pasó a Guillermo Nielsen y a Martín Guzmán. Yo dije, ¿qué le pasó? ¿No le pasó nada? No. Le pregunté, ¿qué le pasó a Guillermo Nielsen y a Martín Guzmán? Según Alberto Fernández, a Guillermo Nielsen le pasó que como es un experto en el tema deuda, lo llaman de todo el mundo. Los medios levantan sus declaraciones como si fueran avaladas por el nuevo gobierno. De hecho, Nielsen dijo, yo la deuda la negociaría así o así, más o menos, ¿no? Pero aclara Fernández que Nielsen dijo lo que él piensa, no lo que piensa Alberto Fernández que hay que hacer con la deuda. Cuando le pregunté por Martín Guzmán, digo, ¿qué problema hay con Martín Guzmán? Y Alberto Fernández me dijo que Martín Guzmán es un experto en deuda de la Universidad de Columbia, ¿no? En La Plata y no, pero en es Columbia. Profesor de Columbia. Que escribió con Stiglitz. Es del equipo de Stiglitz. No sé si es del equipo, sino que fue autor de un libro. Pero, a ver,
vos Vicente que venís de los claustros, ¿sabes? Dice que Martín, debió haber pasado a vos, dice que Martín Guzmán es un experto en deuda y que la última conferencia que dio sobre deuda la dio hace poco, pero la dio con una agenda que ya había arreglado hace un año y en el marco de ¿cómo se llaman? Un PowerPoint o un slide que contenían lo que él pensaba de cómo había que negociar 70 deudas en el mundo, incluida la Argentina. ¿Por qué hago todo este lío? Porque Alberto Fernández dice, el pensamiento de Martín Guzmán no es sencillamente el mío, pero ya me lo ponen a mí. Y es peligroso eso, porque todos los acreedores están mirando qué es lo que voy a hacer yo con la deuda. Dice, ¿eh? ¿Se sigue o es medio complicado lo que...? O sea, ¿Me seguís? Martín Guzmán no sería el ministro. Bueno, muy bien. Yo le digo, todo lo que dijeron Nielsen y Guzmán es lo que recogieron los medios. Entonces yo le pregunté, ¿podemos avanzar? Interpretando lo que él decía. Entonces Guzmán no sería, ni Nielsen sería el ministro. Y dice Alberto Fernández, Nielsen va a ir a YPF. Y Guzmán, seguimos con el misterio, ¿no? Bueno, Guzmán es una de las tantas personas con las que yo hablo todo el tiempo. Ah, bueno, entonces puede ser ministro. No, dice, porque yo hablo con liberales, centro izquierda, de centro derecha, keynesiano. ¿Es muy largo el misterio, Joel? No, tiene un quilombo, Alberto, terrible. No, entonces digo, bueno, yo sé porque ya lo ha dicho, se ha filtrado, hablaba con Melconian, con todo, con Redrado, bueno. Dice que Guzmán lo conoce hace años. Bueno, pero, a ver, la voy a hacer corta porque... Dice Alberto Fernández que el problema de la deuda es tan grande que todos los acreedores están viendo qué palabra va a decir y qué no va a decir, y que le puede complicar la negociación. Y yo entiendo que eso es cierto. Y dice, se lo digo esto es para economistas, que hay una interna entre el Fondo Monetario y los acreedores privados, que lástima que no tengo ningún economista acá, ¿no? Porque la deuda es con los dos. Y se están peleando para ver quién cobra primero y quién cobra más. Hasta ahí, ¿lo estoy explicando bien? No soy un académico, pero lo estoy explicando. No. Bueno. Y sostiene Alberto que cuando empezó a hablar con la titular del fondo, Cristalina Georgieva, se llevó dos impresiones positivas. La primera, que Cristalina Georgieva le dijo que es muy probable que empiecen a negociar con el plan de trabajo que le proponga el gobierno argentino. Eso lo considero una ventaja. Y la segunda, que el Fondo Monetario va a poner el acento en que la renegociación no genere más hambre y más pobreza en la Argentina. Eso es un concepto, ¿no? Entonces lo ponía contento. ¿Y cómo va a negociar Alberto Fernández la deuda externa entre privados y públicos? A ver si lo puedo explicar esto, porque esto es para economistas, Dice Alberto Fernández que el problema que tiene el Estado heredado del gobierno de Macri es que Macri arregló con el fondo que iba a pagar la deuda a altísimas tasas de interés y muy rápido. Es decir, sin que los plazos tuvieran aire para que cualquier economía se pudiera recomponer. De hecho, yo creo que el primer vencimiento es ahora en pocos días más. En unos días más. Y que lo que le va a proponer conceptualmente a Alberto Fernández es una negociación conceptual como la que fue 2003. ¿Qué significa esto? No va a pedir moratoria, va a pedir espera. ¿Espera qué significa? O me dejan crecer y no pago el capital mientras yo crezco. ¿Cuánto? No, eso no sé. Eso es no llegué ahí. No estoy negociando con el fondo, ¿viste? Hasta acá llegué. ¿Por cuánto tiempo no pagás, Luis? Bueno, pero hay otro elemento que es muy interesante para los que saben de deuda. Pero al mismo tiempo, si yo consigo negociar que no pago el capital durante un tiempo, no me vayan a querer poner los intereses extraordinarios que terminen la película, que es casi lo mismo que esté pagando el capital cada 5 minutos. Claro. ¿Se entiende, Vicente? Intereses impagables. No, bueno. Y dice, hoy el mundo presta dinero y el mundo toma dinero al 1%. Y Argentina, ¿cuánto firmó con el fondo? ¿Cuánto le va a devolver? ¿Cuál es la tasa de interés
de los intereses con el fondo, según dice Alberto Fernández, que firmó el equipo de Macri. El 7%. Dijo, esto tampoco lo voy a lograr. Dice, bueno, yo tengo otra posibilidad, dice Alberto Fernández, mentir y decir que voy a bajar el déficit en 2 minutos y medio y no lo voy a bajar en 2 minutos y medio. Bueno, dice el presidente electo que si él consigue encauzar la negociación de la deuda así, agrego yo, ni siquiera importa el nombre del ministro de Economía, que dice que ya tiene inspector. Que siga, sí, claro, que tiene un lío bárbaro, lo tiene. Pero el tema se resuelve muy, si él la tiene tan clara, el tema se resuelve comunicando, diciendo el tema de la deuda. Si él pretende que lo juzguen por cómo va a resolver el tema de la deuda, diga, el tema de la deuda lo voy a resolver yo. Y después voy a designar un ministro de Economía que va a hacer lo que yo le digo que tiene que hacer. Con lo cual se acabó el quilombo. Puedo decir es Juan, Pedro, Diego, pero en definitiva, si va a ser vos quien lo va a resolver porque la tenés totalmente clara, anuncias quien quiera. Yo no sé si la tenés clara, pero está clara está claro que él se quiere poner a trabajar en cómo va a plantear el tema de la deuda. Ellos tienen una idea equivocada, porque en algún momento vinieron con 9.000 y pico de millones de dólares y le pagaron al Fondo Monetario y fue una actividad, una picardía de Zanini y creen que la tienen resuelta. La situación es mucho más compleja. Es mucho más compleja porque la situación de la Argentina es mucho más compleja que en aquella oportunidad. Primero por el crecimiento, segundo cómo estaba la economía, segundo por el tema, tercero por el tema de la inflación. Es un panorama totalmente complejo. Pero bueno, tienen capacidad para simplificar las cuestiones. Yo digo, si Alberto dice, júzguenme a mí por cómo yo voy a manejar el tema del compromiso con la deuda, y el hambre. Bueno, yo ahí también tengo un poco de duda, porque últimamente, estos últimos años, venimos usando términos que duelen mucho, ¿no? El tema del hambre y la pobreza los usamos con algún nivel de ligereza, ¿no? Después pasa y la gente resulta que los pobres siguen creciendo y el hambre aumenta. Y resulta que yo sería un poco más cauto con respecto a esos temas, porque se trata claramente de la dignidad de la gente. Pero digo, con respecto al tema de la deuda, si Alberto la tiene tan clara, porque te quiero decir que cuando le pagamos 9.000 y pico de millones de dólares al Fondo Monetario y supuestamente recuperábamos autonomía, te voy a contar una cosa. Un día estaba hablando con Zanini, te lo juro por lo que quiera. Me muestra un borrador, mirá. Yo tenía una gran relación, ¿te acuerdas? Que el intendente de Córdoba, año 2005 creo que. Sí. Alberto Fernández era jefe de gabinete. Me da un borrador, me dice, ¿y esto? Mañana se lo presento al presidente. En la semana que viene cancelamos la deuda con el Fondo Monetario. Era todo vamos a recuperar soberanía a la hora de tomar decisiones. Era un gesto interesante. Después quedaron todos los buitres afuera y todo el quilombo que la Argentina vivió, que la conocemos, que hasta el día de hoy todavía siguen saliendo. La semana pasada salieron sentencias de 4 fondos buitres que hay que pagarle de aquella época que todavía se les debía, no sé cuánto es. Digo, el tema es muy complejo, yo no me atrevería a profundizar porque no soy un especialista en materia económica, yo pero tampoco, si el presidente electo la tiene tan clara, absolutamente tan clara, diciendo, mirá, acá tenemos que ser muy cuidadosos porque acá se le debe al Fondo Monetario, todos quieren cobrar, por supuesto. Yo la verdad que lo anunciaría con mucha claridad diciendo, yo personalmente, Alberto Fernández, presidente electo y presidente en ejercicio a partir del 10 de diciembre, me voy a encargar personalmente del tema. Y quien vaya a ser el ministro va a ser solamente el tipo que va a ejecutar las órdenes que yo le confiera. Se acabó el problema. Pero lo que pasa es que es mucho más complejo el tema. Sí. Porque no sé si lo tienen resuelto. ¿Qué dudas tiene Luis sobre el futuro gobierno? ¿Qué? ¿Qué dudas tiene, generales? Políticas. Tengo un montón de dudas, pero que nosotros hayamos cometido un montón de torpezas, hayamos permitido que estos muchachos vuelvan sin una sola autocrítica, no significa que uno les tenga que dar un crédito de decir, bueno, pero uno tiene que ser respetuoso, tiene que ser considerado, la gente acaba de votar y acaba de elegir. Entonces uno tiene que someterse. La democracia significa estas cosas. Cuando te eligen está todo bien y cuando te votan no podés patalear. Estas son parte yo entiendo así la democracia. Ahora, ¿qué dudas tengo? Y todas, porque en 4 años, Luis, no escuché, con todo respeto, no escuché una sola autocrítica. En 4 años no escuché una sola autocrítica. Ahora vamos a decir, ¿les alcanzó nuestros errores para ganar? Sí, evidentemente que sí. En los últimos 4 años de Macri, perdón. No, los últimos 4 años en el que Macri gobernó, no le escuché al kirchnerismo una sola autocrítica. De hecho, que como no le escuché ninguna autocrítica, que vos acabás de poner al aire a un montón de delincuentes diciendo que quieren pasar la Navidad en libertad porque ellos se consideran presos políticos. Ninguna autocrítica. Pero está bien, nuestros errores tuvieron la magnitud que le permitieron a los tipos que sin ninguna autocrítica pudieron llegar de vuelta. Así que probablemente... Responsabiliza a Macri al gobierno. Ellos dicen que vuelven mejores. Yo quisiera verlo. Ojalá me equivoque, porque es mucho más fácil pedir disculpas que decir, viste que tenía razón, porque cuando vos decís, viste, tenía que razón, millones de tipos sufren, ¿entendés? Yo prefiero venir dentro de 1 año y medio de este programa y decir, mira, la verdad me equivoqué, pido disculpas. La verdad, a estos tipos no le daba un centavo de crédito, pero la verdad me taparon la boca, resolvieron el problema del hambre, empezaron a laburar el tema de la pobreza, pagaron la deuda, pero la verdad te quiero decir que
sin dejar de reconocer la cantidad de errores que nosotros cometimos, yo no he visto que todavía estos muchachos hayan mostrado con claridad, con la mano en el pecho, y digan, mira, me equivoqué, cometimos todos estos errores, no lo vamos a volver a cometer. Y entonces el resultado de la elección, ¿qué expresa? Porque ganaron la elección. Claro. ¿Qué expresa? Un fracaso claro y rotundo de un montón de cuestiones nuestras que la gente evaluó como poco positivas. El 48 contra 40 y pico, ¿qué expresa? Eso, expresa que nosotros no supimos, que tuvimos un pésimo diagnóstico de lo que recibíamos, una exagerada sobrevaloración de nuestras facultades para resolver los conflictos, una ponderación de los tiempos de resolución de esos conflictos que nos explotaron en la mano, y la gente se cansó y se fastidió, más allá de que hicimos un resultado bárbaro. Cuando a mí me dicen, no, pero mira el resultado, cómo terminó. Sí, mira, lo que podíamos perder 6-0 y perdimos 6-4. Lo cierto es que los 3 puntos se los llevaron los otros. Sí. Esto analizado en términos deportivos. Como River, jugó un partidazo el otro día, pero perdiste los últimos 2 minutos. ¿Viste? Anda a contarle a un hincha de River que jugaron un partidazo 88 minutos maravilloso. En el caso de que hubiera jugado un partidazo, supongo. Bueno, porque ahora me van a poner un meme. Y eso no sucedió. Y eso no sucedió. Sí. Hablemos mejor de economía, no hablemos de... Bueno, voy a terminar con esto y después le dejo hacer una conclusión y con la información que tienen mis compañeros. Bueno, el presidente electo, Alberto Fernández, entiende, hablando de economía, como una muestra de especulación del sector agropecuario, que se apuren a liquidar las exportaciones porque suponen que ni bien asuma, van a aumentar las retenciones. Eso es lo que dice el campo. Y probablemente aumente. El jefe de Estado también asegura que la responsabilidad de que los exportadores tengan la libertad de liquidar las divisas cuando más le convenga a ellos es una prerrogativa, dice Fernández, que les concedió Macri. Y que a partir del 10 de diciembre esto no va a empezar a cambiar. Que entiendo yo que a esa mecánica Alberto Fernández le va a poner una política regulatoria que no afecte la rentabilidad del sector, dice Alberto Fernández. El sector agropecuario, ¿no? Pero que tampoco perjudique el flujo de divisas que necesita la Argentina para crecer. Yo supongo que va a tener una nueva discusión conceptual con el campo. Espero que no termine en un conflicto como en el 2008, ¿no? ¿Subirán las retenciones a las hojas y otro producto del campo argentino, como sospechan algunos? Seguramente. ¿Dispondrá Alberto Fernández la suba de la alícuota a los bienes personales también? ¿Cuánto? No una locura, dice Alberto Fernández. Y los bienes de los argentinos en el exterior, también habrá un aumento de la alícuota. Pregunto, ¿sobre los inmuebles, como un departamento que alguien pueda tener en Chile, en Miami o en Punta del Este? No, quizá también sobre las cuentas en el exterior. Pregunto. ¿Y no sería discriminatorio pagar más por los mismos bienes solo porque unos argentinos tienen bienes en el país y otros en el exterior? Porque es una discusión esa. Alberto Fernández no respondió a esa pregunta. Pero bien podría responderla Sergio Massa, cuando razona que el proyecto que se va a discutir no va a ser tanto cobrarle más impuestos a los que tienen inmuebles y cuentas en el extranjero, sino premiar a quienes la mantienen en el país. Se va a presentar así, espero que se entienda. Alberto Fernández dice que no le importa nada lo que digan o cuando dicen que fue al pie de Cristina, porque fue a la casa o al departamento de Recoleta, o cuando van a entender que la que manda es Cristina, sencillamente porque él no es una persona insegura. Dice, como no soy inseguro, no me importa que me vean como un títere, porque me basta mirarme al espejo para entender que no lo soy. Y después explica que el gabinete va a expresar a los distintos sectores del frente de todos, que según él contribuyeron para que ganen las elecciones. Y que su prioridad, dice Alberto, no es acumular poder, sino sacar a la Argentina del pozo en los próximos 4 años. Y razona, esto se podría poner entre comillas. Se sorprenden porque digo que Massa es el dirigente más preparado y con más futuro para ser presidente. ¿Y qué pretenden que diga? ¿Que no lo veo? ¿Que no me parece? ¿Que mejor se quede donde está? Agrega, se escandalizan porque digo que Máximo en el futuro también podría aspirar a hacerlo. ¿Y qué pretenden que diga? ¿Que no tiene la más mínima posibilidad? Responde políticamente. Dice Alberto Fernández que a Carlos Zanini lo eligió él y no Cristina Fernández.
que nunca tuvo un problema con Zanini mientras fueron compañeros de gabinete y que no se va a perder su experiencia de 13 años en Derecho Administrativo y que por eso lo va a nombrar como Procurador del Tesoro. Yo le pregunté qué alcance tenía, ¿no?, ser Procurador del Tesoro. Me dijo, técnico, solamente técnico. ¿No va a discutir el tema de IPF? No. No se va a hacer cargo de la Oficina Anticorrupción y de, decían, de la UIF. No, no tienen idea, no funciona así. Entonces le empiezo a nombrar a todos los dirigentes que supuestamente había nombrado Cristina Máximo. Entonces me dijo, a ver, para un segundito. A Luana Volnovich. A Luana Volnovich se la sugerí, yo Cristina. Y yo no la elegí porque me lo haya pedido Máximo, sino porque quiero gente más joven y preparada, y creo que está preparada para hacerse cargo de un lugar como el PAMI. Dice Alberto que si fuera cierto que Cristina hizo uso y abuso de su derecho a veto, habría una decena de ministros y secretarios que van a estar en el gabinete y que nunca serían nombrados por ese veto. Él no me dio los nombres y los apellidos para no exponerlos, pero me los imagino. ¿Me ayudás? A ver. Bueno, uno en Gustavo seguridad, Vélez. ¿no? Sí, Gustavo Vélez. Otro en seguridad, Diego Orgal. Sí. Vilma Ibarra. Vilma Ibarra. María Eugenia Bielsa. Yo estuve googleando y en un momento María Eugenia Bielsa, diputada nacional, dijo, habló del gobierno de Cristina como muy corrupto. Hace muy poco, ¿eh? Sí. Ah. Este año incluso. Marcela Lozardo y Santiago Cafiero, entre otros, dice que... Justicia y... Sí, que no a Santiago Cafiero no lo conoce, a Marcela Lozardo, no sé, o no la conoce o no se lleva bien. A ver, nos queda poco minuto porque la actualidad nos tapó. Tu mirada, Vicente, sobre todo lo que está pasando. Y en base a la... Bueno, rápidamente, recordando algunas de las cosas. En primer lugar, no me parece que un presidente flamante en las presentes circunstancias de la Argentina se pueda dar el lujo de decir por qué temas va a ser juzgado por la opinión pública. Bueno, la palabra juzgado la utilicé yo, mirado. No importa, mirado. bueno. Digo porque estoy reproduciendo una conversación. Si no, Me estás interrumpiendo por segunda vez, Majul, por favor. Te pusiste iracundo, te estás enojando. Terriblemente, A ver, terriblemente. cuidado, entonces... Bueno, entonces, me parece que ese es un lujo que no se puede dar, que no tenga ilusión por ese lado. Eso me parece muy importante. Segundo, no ¿Cómo creo- ilusión? Si él cree, no, tranquilo, yo voy a ser juzgado por el tema de la negociación de la deuda. Fundamentalmente por eso. No va a ser así, es decir, si entra de esa manera, creyendo eso, va a entrar con el pie izquierdo, no con el pie derecho. ¿Y por qué crees que porque va a ser mirado? juzgado por un montón de cosas más. Y de hecho, hay señas, por lo menos yo no estoy tan informado como los periodistas, pero hay señas de que en realidad está tratando de manejar la macro con algunas iniciativas, digamos, de alto riesgo, pero bueno, son iniciativas que puede ser que funcionen. A mí me llamó la atención Hernán Lacunza, al que respeto mucho, hace pocos días dijo dos cosas que me parecieron muy buenas. Primero dijo, bueno, la explicación de lo que pasó es que nosotros subestimamos la herencia, digamos, ¿no? Es decir, en pocas palabras dijo eso. Y segundo dijo, bueno, una emisión no tiene por qué irse a alta inflación, no tiene por qué hacer crecer la inflación más si tiene un plan consistente detrás. Ahora, que tenga un plan consistente detrás es fundamental. Yo espero que ese ministro de Economía lo tenga en la cabeza y espero que Alberto Fernández ponga un poco de orden, porque todo lo que vos contaste para mi gusto es demasiado caótico. Si él no pone un poco de orden, ya en un gobierno que ingresa, digamos, con factores de desorden, porque el poder está muy fragmentado, no hay un jefe, peronistas sin un jefe, es decir, medio complicada la cosa. Gracias, Vicente. Te tengo que interrumpir por última vez. ¿Sabe lo que hace Alberto Fernández? Bueno, sí, yo creo que sí. Después podemos discutir si lo que hace le va a ir bien o le va a traer soluciones. Me parece que sí, y creo que coincido con lo que vos planteaste de esta charla que tuviste con Alberto Fernández. Evidentemente muchos nombres no hubieran estado, pero la incidencia de Cristina Kirchner termina siendo mucho más gravitante de lo que se decía en la campaña. De eso no hay dudas.
Es la última pregunta que le voy a hacer al juez cuando volvamos en segundos. Si Cristina está detrás y en qué medida está detrás. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. ¿Tiene más incidencia de la que se puede esperar Cristina Fernández o es la incidencia que tiene que tener con los votos que tiene? Es la que lo que conocemos en la política sabíamos que iba a tener. Es la que claramente se escondió en el marco de la campaña. Pero conociéndola a Cristina, presidenta por 2 mandatos, con un temperamento y una capacidad envidiable, aún para la crítica. Uno le podía, a nadie que conociera de política podía pensar que Cristina iba a asomar o iba a adoptar una postura atrás de un biombo escondida dirigiendo el debate en el Senado. Claramente, una mujer que tiene una incidencia y que en la medida que vaya transcurriendo, mira, ya se quedó con el poder legislativo, va a presidir el Senado y su hijo a la Cámara de Diputados. Con lo cual se quedó con uno de los 3 poderes, pero se quedó con el poder que controla el Poder Judicial porque designa y remueve los magistrados, entonces se quedó con 1 poder y medio de los 3 que están en juego. Si eso no es tener poder... Gracias. No nos pudimos sentar, pero hablamos mucho. Perdón por el poco tiempo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Dónde está mi cámara? 1, 2, 3, acá. Señoras y señores, nos encontramos mañana a las 10 de la noche en 4 días en vivo, como siempre. Chao.